Imagina una relación que parece normal, hasta que deja de serlo. Una historia que todos creían conocer, pero cuyo final nadie pudo haber anticipado. Este no es solo el relato de un conflicto de pareja, sino la crónica de cómo las señales de alerta, una tras otra, fueron ignoradas hasta que fue demasiado tarde. Lo que ocurrió al final de esta historia se convertiría en uno de los casos más impactantes en la historia criminal de Australia. La protagonista de este relato es Katherine Knight, una mujer que, desde su infancia, en un entorno familiar conflictivo, mostró dificultades para controlar sus emociones. Sus relaciones sentimentales seguían un patrón claro eran intensas, rápidas y casi siempre destructivas. El problema no era solo el conflicto, sino la forma en que escalaba. Los celos se convertían en amenazas y las discusiones en episodios agresivos. Varias de sus parejas anteriores ya habían denunciado comportamientos alarmantes, pero esas advertencias parecían perderse en el vacío. Cada vez que una relación terminaba, su reacción era impredecible y peligrosa. Sin embargo, lo más inquietante de su historia aún no había ocurrido. Este patrón de control, intimidación y manipulación emocional se repetía una y otra vez. Cuando sentía que iba a ser abandonada, sus amenazas se volvían más serias. A pesar de que las autoridades intervinieron en varias ocasiones, las alertas nunca parecieron suficientes para evitar lo que vendría después. Parecía que cada relación fallida la empujaba un paso más cerca de un límite del que no habría retorno. Pero fue su última relación la que sellaría su destino y el de su pareja de una forma inimaginable. Su última pareja fue John Price, un hombre muy querido por su comunidad, padre de 3 hijos. Al principio, como en sus relaciones anteriores, todo parecía funcionar. Sin embargo, esa estabilidad fue breve. Pronto los conflictos se volvieron constantes y la conducta de Katherine comenzó a preocupar profundamente a los amigos y familiares de John. Le advirtieron que esa relación no era segura, que veían en ella las mismas señales de peligro que otros habían visto antes. La relación finalmente terminó, pero Katherine no se alejó por completo. Seguían en contacto, y esa conexión se convertiría en el eslabón final de una cadena de malas decisiones. Esa última decisión tendría consecuencias irreversibles. John, consciente del peligro, había intentado tomar precauciones. Incluso le había dicho a sus compañeros de trabajo que si algún día no se presentaba a trabajar, era porque ella le había hecho algo. Lamentablemente, su premonición se hizo realidad. Tras una serie de discusiones, la tensión llegó a un punto de quiebre. En la vivienda de John Price ocurrió un hecho fatal, un acto que superó todo lo que la comunidad y las autoridades habían visto antes. La gravedad de lo sucedido no solo sorprendió a todos, sino que también dejó una pregunta en el aire. ¿Cómo fue posible que tantas señales de alerta fueran ignoradas? Lo que encontraron los investigadores en la escena lo cambió todo. Cuando las autoridades llegaron a la casa, las evidencias eran abrumadoras y confirmaron la responsabilidad directa de Katherine Knight. La investigación reveló detalles que catalogaron el caso como uno de los más extremos jamás registrados en el país. El suceso no dejaba lugar a dudas y la opinión pública quedó conmocionada, no solo por la naturaleza del acto, sino por la frialdad con la que se llevó a cabo. Cada detalle que salía a la luz pintaba un cuadro aún más oscuro de la espiral de violencia que había definido sus relaciones. Katherine Knight fue arrestada y llevada a juicio. El proceso judicial fue seguido de cerca por toda Australia. En el año 2001 fue declarada culpable. La sentencia fue histórica, en cadena perpetua, sin posibilidad de libertad condicional. Se convirtió en la primera mujer en la historia de Australia en recibir una condena tan severa. La justicia consideró que la naturaleza de sus acciones y su historial de comportamiento peligroso la convertían en una amenaza permanente para la sociedad. Su caso sentó un precedente no solo legal, sino también social. El impacto del caso Knight fue mucho más allá de los tribunales. Abrió un intenso debate nacional sobre la violencia en las relaciones, la importancia de la salud mental y sobre todo el peligro de minimizar las señales de alerta. Se convirtió en un caso de estudio para criminólogos y psicólogos que analizaron los patrones de comportamiento y las fallas del sistema que permitieron que la situación escalara a ese nivel. La historia de Katherine y John dejó una profunda reflexión sobre la responsabilidad colectiva de actuar ante comportamientos de riesgo.
Este caso nos recuerda que las amenazas, por pequeñas que parezcan, nunca deben ser ignoradas. Las señales de peligro no aparecen de la nada, son parte de un patrón que, si se reconoce a tiempo, puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Detrás de muchas relaciones conflictivas existen riesgos reales que merecen ser tomados en serio. La historia de Katherine Knight es un trágico recordatorio de que escuchar, creer y actuar puede evitar que una historia termine de la peor manera posible. Si este análisis te ha aportado valor y crees que es importante conocer estas señales, apoya nuestro contenido. Suscríbete para más historias analizadas con el respeto que merece. Comparte este video para que más personas puedan reconocer estas advertencias a tiempo. Nos vemos en el próximo video con John Pilataxi, el investigador nocturno.